Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12. Estamos exactamente en la mitad del libro de Apocalipsis en nuestro estudio. Hemos desarrollado ya 11 capítulos, ha sido un estudio despacioso, pero hemos sido muy edificados. Para nosotros como predicadores, para los ancianos y para mí es todo un reto cada domingo exponer las Escrituras, porque sabemos que tenemos que respetar el honor de Dios, que tenemos que ser fieles, que tenemos que ser consistentes en nuestro análisis. Y hay muchos símbolos y ejemplos y metáforas que no son fáciles de describir. Pero damos gracias al Señor porque ya estamos en la mitad del libro y el Señor nos ha sostenido. Y comenzamos ya la parte siguiente de este libro de Apocalipsis. El versículo de hoy, capítulo 12:1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Como hemos visto hasta aquí, el libro de Apocalipsis es supremamente rico en ejemplos, en símbolos, en figuras, en metáforas. Y aquí en esta segunda parte del libro se nos introduce con una señal extraordinaria. Es una gran señal, dice aquí el versículo. Es una espléndida señal. A diferencia de algunas señales que vamos a encontrar en Apocalipsis, que son señales terroríficas, que son señales de miedo, de susto, que son señales que nos llenan de mucho temor y de incertidumbre, esta señal que va a ser descrita en el capítulo 12 es una gran señal. Es decir, es una señal espléndida, es una señal llena de luz, llena de brillo, es una señal maravillosa, ¿sí? Es una señal extraordinariamente maravillosa en toda su descripción que se nos va a presentar en el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis generalmente, hasta lo que hemos estudiado, hemos usado muchos ejemplos, símbolos y metáforas que tienen que ver con símbolos masculinos, pero a partir del capítulo 12 vamos a encontrar una nueva forma de señales en el libro y es una señal femenina. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Quién es esta misteriosa mujer? En los primeros 11 capítulos de Apocalipsis no se nos había hablado de mujeres para describir las realidades del libro. Nos hablaba de corderos, de león, nos habló de 4 seres vivientes, 24 ancianos, ángeles, querubines, seres vivientes, ángeles una y otra vez. Pero a partir de este capítulo se nos va a hablar de una mujer. ¿Quién es esta mujer? Hay varias, como siempre, interpretaciones sobre esta mujer. Hay dos que generalmente han tomado gran fuerza para describir esta mujer. Y los dos ejemplos que se han usado para describir esta mujer son que esta mujer representa a las 12 tribus de Israel o que representa a la nación de Israel. Esa es una de las ideas más comunes entre los creyentes, entre los cristianos, que esta mujer describe al pueblo de Israel o a la nación de Israel. Y ellos dicen que es la visión que tuvo José en Génesis 37, donde él soñó que estaba rodeado del sol, la luna y 12 estrellas o 11 estrellas que se inclinaban hacia él. ¿Recuerdan? El sueño que despertó la envidia y la molestia terrible de los hermanos de José y una razón por la cual lo vendieron para Egipto. Entonces la mayoría dice, esta señal es un símbolo de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ahí está la luna, el sol y las 12 estrellas. ¿Eso está en sus versículos o no? Claro que sí. Es una mujer vestida de sol, ¿sí? Parada sobre la luna y con una corona de 12 estrellas. Es decir, la nación de Israel. Quienes se van por esta línea de pensamiento, dicen, aquí se está describiendo la gloria de Israel, la majestuosidad y la opulencia de Israel como nación histórica o como nación terrenal o como nación antigua del Antiguo Testamento, y de esa nación va a proceder una descendencia. La mujer y la descendencia no son la misma cosa.
Una cosa es la mujer descrita en el versículo 1 y otra cosa es la descendencia que se va a describir a partir de los versículos siguientes. En tal sentido, es adecuado que se hable de Israel o las 12 tribus de Israel, porque se va a describir la nación, sus leyes, sus normas, su estabilidad, su gobierno y posteriormente todas las implicaciones de la descendencia de la cual viene, o la descendencia que nace de esta mujer, es decir, Jesucristo, que viene de la descendencia de esta mujer. Nosotros podemos estar de acuerdo en esta interpretación, que es muy común entre los creyentes, pero tenemos una dificultad para entender esto. Primero, esta mujer, dice la Biblia, fue vista o apareció en el escenario en el cielo. Versículo 12, apareció en el cielo una gran señal. Siendo que esta señal aparece en el cielo, es muy difícil para nosotros decir que esa señal o esa mujer representa a Israel. ¿Por qué? Porque Israel no es la única nación en el mundo. Hay muchas naciones en el mundo. Israel no es la primera nación constituida en el mundo. Israel es una de muchas naciones constituidas en la historia. De hecho, cuando Israel nace como nación antigua, ya existían muchas otras naciones e imperios poderosos. Los caldeos, los mesopotámicos, egipcios, babilónicos, ya existían cuando Israel es constituida como nación. Decir que Israel está en el cielo, presentada como simbólicamente por una mujer en esta señal, pues quedaríamos con muchas preguntas frente a las otras naciones y a los otros imperios, entre los cuales ya el pueblo de Dios había trasegado. Primero. Segundo, si nosotros decimos que esta señal representa a la nación de Israel, quiero decirles que Israel nace 2000 años más o menos, o 2100 años después de Génesis 1, es decir, después del primer hombre y la primera mujer. Israel como nación se constituye cuando están en el desierto, cuando tienen un caudillo, cuando tienen una ley pública y cuando tienen jueces. Y posteriormente se establecen en la tierra prometida y tienen un territorio, reyes y todo el sistema de distribución de tierras. Es decir, si Israel como nación se constituye 1900 años o 2000 años después del comienzo de la historia en Génesis, estaríamos con una dificultad en términos de tiempo y de desarrollo histórico para decir esa señal es Israel. ¿Me hago entender? Porque habría un vacío de 2000 años en los cuales no existía Israel. La mayoría de los creyentes que tienen una interpretación de la Biblia diciendo que todo el Antiguo Testamento es la nación de Israel, pues tienen un gran desfase porque la nación de Israel no nace con Génesis 1. En Génesis 1 nace la humanidad. En Génesis 1 se abre el telón para narrar la historia de la redención. En Génesis 1 comienza todo el desarrollo del pueblo de Dios, pero no de la nación de Israel. La nación de Israel es tardía en el desarrollo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿pudiera ser Israel? Es bien difícil que nosotros lleguemos a esa conclusión. Yo estoy casi seguro que no es Israel la mujer que se va a representar aquí, por muchas razones. Por las dos que han sido descritas y por otras más que vamos a seguir diciendo a continuación. Es casi imposible que nosotros digamos que es Israel. Ahora, los que dicen que es Israel dicen, no, es que ahí está la nación de la cual va a nacer el Mesías. Por supuesto, de ese pueblo escogido del Antiguo Testamento viene el Mesías. Pero la promesa mesiánica no nace de Israel. Dios no dice, voy a constituir una nación y de esa nación vendrá el Mesías. Dios no dice así. Génesis 3:15 no dice eso, que es la primera promesa mesiánica. Luego después Dios establece la promesa del pacto en Abraham. Abraham no era judío, no era hebreo, no era israelita, era caldeo. No existía todavía una nación, era una familia numerosa. Y en Abraham Dios da la promesa y dice, de tu simiente y de tu descendencia vendrán el Salvador. Y así sucesivamente en Isaac, en Jacob y en todos los patriarcas anteriores o previos al desarrollo de la nación de Israel. Entonces, puede ser esta mujer
emblemática o esta mujer maravillosa o espléndida Israel? Por supuesto que no. Además que hay otro dato que la Biblia nos va a dar en Deuteronomio, y es que la nación que Dios va a constituir, que se va a llamar Israel, es una nación insignificante, es una nación periférica, es una nación que no tiene renombre y que no tiene historia y que va a ser constituida para Dios mostrar su poder y su gloria. Pero el hilo conductor de la historia de la redención en el Antiguo Testamento no es Israel. Yo sé que eso que estoy diciendo va a generar mucha molestia, especialmente en aquellos que ven en Israel todo el desarrollo de la historia de la redención. En aquellos que dicen todo el Antiguo Testamento es israelita. En aquellos que dicen todo el cumplimiento apocalíptico tiene un gran reloj teológico que se llama Israel como nación. Y en aquellos que ven en Jerusalén y en las prácticas judías o en las prácticas judeocristianas todo el cumplimiento de la cosmovisión del pueblo de Dios. Pero tenemos que ser justos a lo que la Escritura dice. Entonces, esta mujer emblemática no puede ser considerada a nuestro juicio y por todos los elementos de la Escritura como la nación de Israel. La segunda interpretación que han dado muchos a esta mujer significativa es que ella representa a María. Es decir, esta mujer es María. María, la madre de Jesús. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen, por supuesto, es la mujer que cumple la promesa de dar a luz un hijo y de dar a luz al Salvador, y todo el contexto del capítulo 12 nos va a hablar de una mujer en embarazo, de una mujer que da a luz, de una mujer que siente el temor por la pérdida o por el riesgo latente de ese niño recién nacido, de una mujer que tiene que huir al desierto y que tiene que salvar a ese niño que ha nacido porque representa una gran amenaza para el imperio. Entonces esa mujer tiene que ser María. Además que esa mujer es descrita como una mujer vestida del sol, es decir, una mujer gloriosa y una mujer extraordinaria en la historia de la redención. Los profetas en su mayoría en el Antiguo Testamento hablaron de esa mujer escogida por Dios y de ese momento de la encarnación del cual nacería Jesús y se constituiría históricamente en el cumplidor del pacto. Los profetas también hablaron de la reina del cielo y hablaron de una reina majestuosa, gloriosa. Pero recuerden que los que hablaron, especialmente Jeremías y Ezequiel, de la reina del cielo, dijeron que era un ídolo que habían constituido las naciones para reconocer una deidad femenina que realmente no tenía sentido. Porque la deidad única en la Escritura es la que la Biblia nos registra, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, quienes dicen que esta mujer representa a María, y lo relacionan con la encarnación y con el nacimiento de Jesucristo, pues aunque ellos logren unir algunos datos aquí, realmente no sería correcto, por varias razones. Primero, la Biblia nunca describe a María por encima de cualquier otra mujer. La Biblia describe a María como una mujer común y corriente como las otras mujeres del momento. No es una mujer sobresaliente, a diferencia de las otras mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, esa mujer que está siendo descrita acá con toda esa esplendidez y esa maravilla de luz, de brillo, en el versículo 1 del capítulo 12 de Apocalipsis, ha sido constituida en la tradición como una mujer digna de ser adorada y de ser reconocida. De hecho, en algunos cuadros, en algunas figuras, la dibujan vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con una estrella o una corona con 12 estrellas, es decir, la han constituido un ídolo digno de ser adorada y reconocido. ¿Recuerdan lo que dijo María? He aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor. María nunca presumió ni exigió adoración. La Biblia nunca dice que es una mujer distinta a las demás mujeres, solo que fue un instrumento escogido para cumplir ese propósito de la encarnación. Pero no dice que es una mujer que deba ser adorada, exaltada, reconocida y que ella tenga un honor en sí misma. Y nuevamente, esta señal aparece en el cielo.
María es elegida para cumplir este propósito histórico 4000 años después de que se comience a narrar la historia de la redención. Yo les pregunto, ¿tiene sentido en el desarrollo histórico de la historia de la redención que esta señal aparezca en el cielo, es decir, que sea una señal celestial o una señal celeste y que históricamente se cumpla 4000 años después? ¿Tiene sentido en el hilo conductor, en la médula del propósito del libro de Apocalipsis? Por supuesto que no tiene sentido. Estaríamos hablando de una información oculta por 4000 años de historia y que luego sale a la luz. Y si sale a la luz, entonces estaríamos diciendo lo que dicen muchos, que la iglesia nace después de Jesucristo. Es decir, no hay creyentes, no hay iglesia, no hay pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sencillamente hay una nación establecida y de esa nación va a venir el Mesías que inaugurará o establecerá el pueblo de Dios. ¿Eso suena lógico? Eso suena interesante, pero no es correcto. El pueblo de Dios o la iglesia de Jesucristo no nace en Pentecostés, no nace con Jesucristo, no nace en Mateo 28. El pueblo de Dios nace históricamente en Génesis 1. El pueblo de Dios nace desde el primer capítulo de la Escritura en términos históricos. Pero ese pueblo de Dios que nace históricamente a través de la humanidad, en Génesis 1 y 2 y 3 en adelante, estaba determinado, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando el texto comienza diciendo, apareció en el cielo una gran señal, evidentemente nos está diciendo que hay un propósito celestial y que hay un destino celestial y hay una determinación decretiva de Dios desde antes de darnos a conocer una señal que tiene propósito de diseño en el cielo. Es decir, que su origen es en el cielo. Ahora en el desarrollo histórico nos va a mostrar dónde termina esa señal y cuál es la finalidad. Si ustedes conectan este texto que estamos mirando con el texto del domingo pasado, dice, y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. El templo de Dios fue abierto. Es decir, es una iglesia que está alrededor del trono o en el cielo o en la presencia de Dios y que es visto, conocido y públicamente por Dios y por toda la corte celestial. El templo de Dios. ¿Quiénes están en el templo de Dios? Los que adoran, los que son medidos por la regla justa de la ley de Dios y que son medidos en el acto propio de la adoración y la fidelidad. Y el arca del pacto se veía en el templo. 2 veces habla del templo en el cielo y del arca, que es la señal de la expiación o de la redención en el cielo y en la presencia de Dios. Y luego el versículo continúa en el capítulo 12:1, apareció en el cielo una gran señal. Es decir, hay una relación directa entre el templo que aparece en el cielo y la gran señal que aparece en el versículo siguiente en el cielo. Siendo que en el templo están los que adoran, ¿a quién puede representar esta gran señal en el cielo? Si no es a Israel como nación, si no es a María, la madre de Jesús. ¿A quién puede representar? A la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, a los creyentes de todos los tiempos y de todas las edades, que son representados simbólicamente, metafóricamente por esta extraordinaria mujer o por esta emblemática mujer. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál es esa señal? Pues el pueblo de la promesa, el pueblo de Dios. Es el pueblo elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es una señal celestial que Dios determinó por decreto y por plan soberano, pero es una señal que se hace evidente en la historia a través del pueblo de Dios y la promesa del pacto eterno de redención. Queridos hermanos, la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué es descrito el pueblo de Dios con una metáfora femenina? ¿Cuál es la razón de que se use una figura, un símbolo tan interesante, tan rico en detalles como una mujer?
Ahora recordemos nosotros que esa figura o esa metáfora es descrita en el capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios, hagamos al hombre, y creó Dios al hombre varón y hembra, o mujer y hombre los creó. Génesis 1. Luego Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una mujer, una ayuda idónea. Génesis 1 dice, multiplíquense y llenen la tierra. ¿De dónde viene la descendencia? Del hombre y la mujer. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Génesis, ya conocemos del propósito de Dios de establecer un pueblo, de establecer una descendencia numerosa. El propósito de la procreación, el propósito de la maternidad, el propósito, el rol, el lugar que ocupa la mujer en la historia, ya lo conocemos. Está ampliamente descrito en los primeros 2 capítulos de Génesis. La dignidad que tiene la mujer, el lugar que ocupa en la historia, el propósito en la procreación, la maternidad, el rol en la historia de la redención. Y por supuesto, a lo largo del desarrollo se va a usar no solamente la realidad de la mujer y sus encargos y sus oficios propios, sino también se va a usar la mención a la mujer con un uso metafórico, es decir, simbólico, para hablarnos de vida, para hablarnos de descendencia y para hablarnos de familia. La mujer en la historia bíblica ocupa un lugar prominente. Prominente no es superior al hombre, tampoco inferior al hombre. La mayoría de las ideologías que se han levantado contra la verdad de Dios, pues dicen que en la Biblia la mujer es pisoteada, que Dios humilla a la mujer, que la avergüenza, que la trata mal, que Dios, que los profetas, que Pablo eran machistas. Esas son visiones sesgadas del entendimiento de la Escritura, porque la Biblia en ningún lugar del desarrollo de los libros de la Biblia humilla a la mujer, o la avergüenza, o dice que ella no tiene dignidad, o que debe ser una cosa que cumple funciones. Siempre la mujer en la Biblia tiene un lugar de dignidad, tiene un lugar de privilegio, tiene un lugar muy honroso. ¿Por qué? Porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ideologías como el feminismo son perversas, pero ideologías como el machismo también son perversas. El machismo dice que el hombre es superior a la mujer y el feminismo que la mujer es superior al hombre. Las dos son perversas. Ninguna de ellas promovemos, las denunciamos abiertamente, porque nosotros no creemos ni que el hombre está por encima de la mujer, ni creemos que la mujer está por encima del hombre. Creemos que Dios creó al hombre varón y hembra, creados por Dios juntos, con la misma dignidad, con el mismo honor y para el mismo propósito, la gloria de nuestro Dios. Creemos que no existe la humanidad sino a través de la expresión genuina y legítima del hombre y la mujer, que se complementan, que se ayudan, que se acompañan, que se protegen, que se defienden, y hombre y mujer en la dinámica de la vida misma, de la familia, de la sociedad, propenden para la gloria de Dios, por la gloria de Dios y por el desarrollo de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no hay vida histórica sino a través de hombre y mujer. No hay descendencia legítima sino a través del hombre y la mujer. Estos movimientos perversos que quieren humillar al hombre o que quieren humillar a la mujer son nocivos y no van de acuerdo a la verdad de la Escritura. La Biblia aquí nos va a hablar de una gran señal, o una señal maravillosa, pudiéramos decir, o una señal espléndida, usando una metáfora de una realidad común, y es la metáfora de la mujer. ¿Por qué usa la mujer? Porque la mujer representa vida. La mujer representa una vasija, un recipiente que es usada por Dios para su gloria. La mujer es un instrumento en las manos de Dios para su gloria. La mujer representa maternidad, procreación, descendencia, posteridad. Y eso es lo que representa el pueblo de Dios en el contexto del capítulo 12 de Apocalipsis. Una mujer, pero no es una mujer cualquiera. La mujer que se nos va a describir aquí no es como la mujer que va a ser descrita más adelante en el libro de Apocalipsis, que es una ramera, que es una mujer perversa y peligrosa. Aquí se nos va a describir una mujer con toda la dignidad,
con todo el honor, el brillo, la esplendidez. Es una mujer que está en la presencia de Dios, en el cielo, y que representa dignidad, honor, que representa sabiduría, que representa firmeza y que representa mucha descendencia. Esta mujer es representada en capítulos anteriores a una multitud de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones. Y estoy maravillado con esta señal del capítulo 12 de Apocalipsis, porque en los siguientes versículos nos va a permitir entender toda la dinámica operativa de la mujer, de su descendencia, del trabajo de la maternidad, su responsabilidad como sabia mujer, como ayuda, como mujer complemento, y todo el lugar que ocupa la mujer en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Este capítulo nos va a permitir desenmascarar o denunciar ideas perversas que hoy en día se tienen en la sociedad sobre el lugar y el rol de la mujer. Y nos va a permitir afirmar el verdadero legado y el verdadero propósito de la mujer en la historia de la creación. ¿Por qué Dios usa una mujer para describir a su iglesia? ¿No les parece maravilloso? Para los que pretenden en decir que Dios humilla a la mujer, yo no veo humillación. Capítulo 1 de Génesis veo una gran exaltación de la mujer. Varón y hembra los creó. Y se multiplicarán y tendrán hijos y llenarán la tierra. ¿Responsabilidad exclusiva del hombre? No. ¿Responsabilidad exclusiva de la mujer? Tampoco. Es responsabilidad compartida, hombre y mujer. Capítulo 2. Una narración extraordinariamente hermosa de cómo la mujer procede del varón, pero procede de la misma sustancia, no de una sustancia distinta. Procede de la misma sustancia y para el mismo propósito, la historia de la redención, el plan de Dios. Y luego en el capítulo 3 vemos que hay un encargo, ese encargo se viola, se transgrede, y aunque hay juicio de Dios y sentencia tanto para el hombre como para la mujer, Dios honra a la mujer dándole una promesa o haciendo que la promesa de pacto descanse sobre ella. ¿Cierto? Génesis 3:15 es un texto extraordinario donde dice que de la descendencia de la mujer vendrá el Mesías. Es decir, dignidad, honor, privilegios, puestos legítimos de utilidad en el desarrollo de la historia de la redención. Esta señal espléndida, en primer lugar, nos habla del pueblo de la promesa. Ese pueblo de la promesa se llama la iglesia. Entonces, ¿a quién describe esta mujer? A la iglesia que es designada o establecida en el eterno decreto de Dios, pero que se manifiesta históricamente desde el primer hombre y la primera mujer. Esta señal espléndida describe a la iglesia. Ahora, ¿por qué? En varios lugares de la Escritura se va a decir que la mujer es el cuerpo y que la cabeza es Cristo. En varios lugares de la Escritura va a decir que la iglesia es como la esposa o como el cuerpo de Cristo. Y por eso se usa esa metáfora interesante. En otros lugares la Biblia va a decir que la iglesia está desposada con Cristo. Y que hay todas unas bodas, y luego el libro de Apocalipsis los va a mencionar. Entonces es pertinente que se describa a Cristo el Redentor como el Cordero, como el León, o como el juez absoluto, y a la iglesia, que es su cuerpo, como una mujer. No estamos diciendo que la iglesia es una mujer. No estamos diciendo que ustedes como mujeres son la iglesia. Esas metáforas equivocadas las han usado los gnósticos y algunas sectas. No, estamos diciendo es que la iglesia como cuerpo de Cristo es representada simbólicamente, metafóricamente como una mujer por el ejemplo de la vida y la procreación y el complemento. El pueblo de la promesa. Hermanos queridos, esto es muy interesante. Es tan interesante saber que la iglesia es representada por una mujer como decir que esa señal aparece en el cielo. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos diciendo que la iglesia no es una decisión humana y que la iglesia no es una expresión tardía del plan de Dios en la historia. Es decir, que no nace después de 4000 años en Hechos 2.
Decir eso es un error histórico, es ir contra la verdad y contra el carácter propio de la iglesia y del decreto eterno. Decir eso es negar la oportunidad de los creyentes del Antiguo Testamento de tener una expresión legítima de pueblo de Dios. Ahora, decir que la iglesia nace con la nación de Israel es otro error también. Es ver el pueblo de Dios de manera política, geográfica y literal como una nación, y no verlo como un pueblo espiritual que abarca naciones, pueblos, tribus y lenguas de todas las condiciones. Entonces lo correcto es decir que la iglesia está determinada en la eternidad y se manifiesta históricamente a partir del primer hombre y la primera mujer, y que se conoce legítimamente su propósito y su procedencia a partir de la promesa de redención. Quisiera que leyéramos en ese texto de la promesa, Génesis 3:15. Yo sé que ustedes lo tienen bastante fresco en sus memorias, pero es importante que nosotros lo recordemos. Génesis 3:15 dice la escritura de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entre ti y la mujer. Hermanos queridos, aquí hay una clara descripción de promesa. ¿Promesa de qué? De un pueblo. Hay una promesa de un pueblo, hay una promesa de una descendencia, hay una promesa de una posteridad. Esa posteridad, por supuesto, no es el pueblo, no es la nación de Israel. Esa posteridad se llama el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se conoce con el nombre de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, apareció en el cielo una gran señal, una mujer extraordinaria. Representa la iglesia. Ahora, ¿por qué la Biblia describe la iglesia, entendiendo que es la iglesia la que se nos está presentando en esta metáfora del capítulo 12, ¿por qué la describe como una mujer espléndida? Es decir, no está hablando de los rasgos físicos, ¿no? Está hablando de todo lo que rodea a esta mujer. Dice que está vestida de sol, está parada sobre la luna y que tiene una corona con 12 estrellas. Maravillosa figura, espléndida, extraordinaria. ¿Por qué es descrita esta mujer así? Si en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis se nos describió una iglesia perseguida, una iglesia sangrienta, una iglesia herida, una iglesia bajo la presión de los imperios, una iglesia siendo torturada, siendo diezmada, una iglesia mezclando su culto, falsos profetas, falsos maestros. Esa es la realidad de la iglesia en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Es una iglesia con falsos maestros. Había baalamitas, había nicolaitas, había jezabelitas en la iglesia. El Señor está reprendiendo su iglesia en los primeros 3 capítulos. ¿Por qué en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis se nos presenta una iglesia sangrienta, adolorida, incomprendida? ¿Por qué en el capítulo 5 los creyentes dicen: Señor, ¿hasta cuándo? Una iglesia que reclama, que pide justicia, una iglesia que no entiende las señales del pacto. Y ahora en el capítulo 12 nos presenta una iglesia resplandeciente, una iglesia gloriosa, una iglesia muy pero muy brillante, una iglesia espléndida. Hermanos, porque la verdad es que la iglesia es espléndida. ¿Por qué es espléndida la iglesia? Porque procede de Jesucristo, porque Jesucristo la determinó y la diseñó para su propia gloria, porque la iglesia no es una institución humana, y por no ser una institución humana es gloriosa. Cristo la determinó y la diseñó desde la eternidad. Y desde el mismo momento en que se anuncia la iglesia en la historia, se describe con señales maravillosas de luz, de esplendor, de valor, de dignidad. Es una mujer vestida del sol. Y yo quiero que nosotros notemos esto, porque con frecuencia vemos la iglesia del Señor Jesucristo como si fuera una pordiosera,
como si la iglesia del Señor Jesucristo fuera una iglesia endeble, una iglesia huérfana, una iglesia que está desapareciendo o que se entrega al mejor postor. Muchos tienden a ver la iglesia como en función de desaparecer. Muchos piensan que la iglesia es una institución humana, es el opio del pueblo, ¿sí? La iglesia es como el lugar de los que no tienen entendimiento, de los que no tienen conocimiento, porque los sabios no elegirían una iglesia para congregarse. La gente inteligente y poderosa no usaría o buscaría o se refugiaría en una iglesia, porque ellos tienen mejores planes. Y a veces nosotros tendemos a pensar que la iglesia es una iglesia mártir, una iglesia sufriente, una iglesia adolorida, una iglesia que está casi muriendo. No es eso lo que describe Apocalipsis. Si usted piensa que eso es la iglesia, usted está haciendo una apología a la verdadera razón y origen de la iglesia. Porque la iglesia es gloriosa, la iglesia es maravillosa, la iglesia es eterna, es soberana, es perfecta, es justa y santa porque es diseñada por Dios, comprada por la sangre de Cristo y manifiesta nada más ni nada menos que el carácter del diseñador, el carácter de quien la diseñó y la compró a precio de sangre. Esta mujer es descrita en oposición a la descripción de los primeros capítulos de Apocalipsis como una mujer gloriosa. Ahora recuerden que cuando nosotros hablamos de la iglesia, tenemos que hablar básicamente de dos realidades, y es la iglesia militante, es decir, la iglesia que está trasegando aquí, la iglesia que tiene que enfrentarse a leyes injustas, que tiene que enfrentarse a ideologías perversas, la iglesia que está luchando en ese proceso de santificación, la iglesia que está organizándose para vivir en amor y en justicia, la iglesia llena de problemas y de conflictos y de adversidades, que es real esa iglesia, pero no podemos perder de vista que esa iglesia ya fue comprada por Cristo y que ya está sentada en lugares celestiales y que ya tiene un lugar eterno y seguro en la gloria celestial. Y esta figura tan emblemática nos recuerda esa iglesia triunfante. Señor, ¿hasta cuándo? Pues la respuesta es: ya está seguro el lugar. Ya está fija la morada en el reino celestial. Ya esa iglesia prometida y que ha trasegado todas las vicisitudes de esta realidad temporal está con toda la seguridad en el reino celestial, como una mujer vestida del sol, emblemática y triunfante, maravillosa, engalanada con todo tipo de honor y de dignidad que solo le puede dar aquel que le ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Esa mujer espléndida o esa señal espléndida es el pueblo de la promesa. ¿No les parece a ustedes extraordinario que ustedes y yo estemos incluidos en esa metáfora? Ustedes y yo que nos sentimos a veces tan débiles, tan inconstantes, que a veces decimos ¿será que sí, será que no? Que a veces estamos a punto de tirar la toalla, que estemos por gracia de Dios representados en una figura tan gloriosa como la iglesia del Señor Jesucristo en la gloria celestial. Ya lo vimos el domingo pasado, en el templo adorando, junto al sacerdote supremo que es Cristo. Y ahora en este texto la vemos como una mujer victoriosa, una mujer emblemática, una mujer sin ningún asomo de dolor, sin ningún asomo de frustración, sin ningún tipo de reclamo, en la presencia de Dios, engalanada con todo tipo de gloria y de honor que solo le puede dar Jesucristo, el Cordero vencedor. La iglesia es el pueblo de la promesa. Dios lo prometió, Dios estableció su pueblo. Ustedes y yo estamos descritos en esta celeste metáfora que representa el cuerpo de Cristo, la iglesia, la mujer vestida de luz. No sé si ustedes pudiesen recordar en los capítulos anteriores, capítulo 9 de Apocalipsis y 10, nosotros vimos que se abrió, un ángel abre un abismo, ¿cierto? Un pozo, y recuerden que salió humo, oscuridad tenebrosa, maldad, perversión. Este ejemplo es totalmente contrario. Porque esta es una mujer radiante,
Y no es radiante por su maquillaje o por sus alhajas, es radiante por todo lo que implica de la gloria que la rodea de estar en el trono celestial. La iglesia del Señor Jesucristo es gloriosa porque Jesucristo la compró. No tiene ninguna conexión con las tinieblas, con la oscuridad, con el temor y la angustia, sino que es una iglesia victoriosa. Y ese es el llamado para nosotros. Ustedes y yo debemos estar llenos de gozo porque Jesucristo nos redimió, porque nos constituyó dentro de su pueblo, porque nos dio la vida representada a través de un cuerpo que es la iglesia o una mujer vestida del sol, y nos ha hecho más que vencedores por medio de Jesucristo. No hay lugar a la derrota, no porque dependa de nosotros, sino porque dependemos de nuestro Dios. No hay lugar al desánimo, a la angustia, a la desidia. No hay lugar a mezclarnos con las tinieblas tenebrosas de este mundo, porque nosotros pertenecemos a la luz, nosotros pertenecemos al cielo y nosotros somos representados como esa mujer gloriosa, prometida en la antigüedad y salvada por gracia. Isaías 54, 5 y 6 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa espléndida señal representa un pueblo, no una mujer, un pueblo. Y ese pueblo se llama la iglesia prometida. Esa espléndida mujer también representa un plan. Además de representar un pueblo, representa un plan, y ese plan es la redención. ¿Cuál es el propósito, cuál es el sentido de que se describa de manera tan majestuosa una mujer en esta parte del libro que nos habla de toda la obra de Jesucristo en la historia de la redención? ¿Qué sentido tiene que se use una mujer? Si también en la Biblia se usa la metáfora de la mujer para hacer descripciones de denuncia. ¿Por qué aquí se usa el ejemplo de la mujer para hablar no de denuncia, sino de un anuncio glorioso, de vida y de procreación y de posteridad? Porque nos va a hablar no solamente de una mujer y de la identidad de una mujer, sino que esa mujer nos va a representar todo un plan. ¿Cuál es ese plan que esa mujer encarna o representa en esta figura y en la historia del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el único plan que la mujer representa en la historia de la redención? Es el plan de la expiación o el plan del pacto de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15 que leímos hace un momento, dice eso. Dice: esta o la semilla o la simiente o la descendencia de la mujer herirá a la simiente o a la descendencia de la serpiente en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Implícitamente en la promesa del pacto y en el anuncio de la sentencia que viene sobre la serpiente o sobre el dragón, se anuncia un plan redentivo. El propósito no es solamente que la mujer tenga hijos. Ese no es el propósito por excelencia en Génesis 1 y 2. El propósito por excelencia es que de la descendencia de la mujer viene el Salvador. Es decir, de la descendencia de la mujer se cumple no solo una promesa de pueblo, sino se cumple más adelante un plan, y es el plan de la redención. Si fuese solamente un pueblo, pues hay muchos pueblos. Y hay muchas mujeres en la historia que han representado pueblos, y que han defendido pueblos, y que han dado la vida por pueblos y por naciones. En la historia de la humanidad muchas mujeres se han constituido en heroínas, defendiendo naciones, defendiendo leyes y sacrificándose como mártires por sus pueblos o por esas naciones. Pero no representan lo que representa esta mujer, porque esta mujer no es una mujer cualquiera, no es una heroína.
es una mujer que representa el pueblo de Dios, es decir, la multitud de salvos de todas las épocas y condiciones, pero esta mujer también representa el plan que garantiza la salvación o la reunión de esta multitud en la presencia de Dios. ¿Cuál es el único plan que asegura que esta multitud esté en la presencia de Dios adorando? La redención. No hay otro plan. No hay una obra natural, no hay otro proyecto distinto. No es cierto que todos los caminos conducen al cielo. Solo hay un plan soberano y perfectamente diseñado, un plan justo, un plan preciso y eficaz. Y ese plan se llama el plan de la redención, es decir, el pacto eterno de salvación. ¿Desde cuándo se nos da a conocer el pacto de la salvación? Alguien diría en Mateo y los evangelios, cuando Jesucristo nace y luego se aproxima a la cruz. Otros van a decir, bueno, el pacto de la redención y la constitución del pueblo en Hechos 2. Y otros un poco que consideran o respetan un poco más la historia del Antiguo Testamento dirían, bueno, en la constitución de la nación de Israel. No, queridos hermanos. El pacto eterno de redención fue diseñado eternamente, fue determinado, decretado, pero es manifiesto en la historia de la humanidad desde Génesis capítulo 1 y 2. Génesis, los primeros capítulos, nos describe el establecimiento del único plan de Dios para la humanidad. ¿Cuál es ese único plan? Absoluto y perfecto plan. Salvar un pueblo por gracia, dar a conocer un pacto de redención. Hermanos, esto a mí me parece extraordinario. Si yo les pregunto a ustedes qué planes tienen, ustedes tienen muchos planes. Todos nosotros tenemos tantos planes. Si le preguntáramos a las personas qué piensan de los planes de Dios para ellos, dicen, yo creo que Dios tiene muchos planes para mí, o muchas opciones, o una gama de posibilidades muy amplia. Pero la Biblia nos va a mostrar que Dios tiene un solo plan para su pueblo. Y ese un único plan es salvarlo por gracia y que ese pueblo le adore por siempre. No hay más planes. No hay más alternativas, no hay más opciones. Por eso esta mujer espléndida o esta señal espléndida nos representa el plan maravilloso de Dios. ¿Por qué la mujer es espléndida? Porque la iglesia es espléndida. ¿Por qué es espléndida esta mujer? Porque el plan de Dios es espléndido. O como dijéramos hoy, es espectacular que Dios haya determinado salvar por su propio Hijo, entregándolo en la cruz. ¿No es eso maravilloso? Si Dios hubiera dejado la salvación a nuestra determinación, si la salvación fuera por obras, pues cada uno tendríamos que ingeniarnos muchas obras o muchas acciones para pretender alcanzar o reunir los méritos suficientes. Pero la salvación no está a nuestra libre determinación. Dios diseñó el plan y ese plan es eterno y soberano y se cumple a través del pacto redentivo que Jesucristo concreta. Esta señal espléndida representa el plan de la redención. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice acá, y todas las señales de esta mujer, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de espinas, son señales que nos muestran la precisión del pacto. Son señales pactuales, son símbolos y metáforas pactuales que nos muestran la seguridad, la oficialidad, la elegancia, la soberanía del cumplimiento del propósito de Dios en la redención. Si nosotros quisiéramos separar cada ejemplo de este versículo, pudiéramos encontrar muchas nociones, pero es probable que nosotros nos perdamos. Es probable que intentar representar qué significa el sol, qué significa la luna y qué significan las estrellas, podamos caer en pensamientos gnósticos y pensamientos cabalísticos que serían de mucho riesgo para nosotros. Creo que lo más acertado es que pensemos que esta mujer, con toda esa simbología que la rodea, representa el pacto de Dios. Dios determinó salvar un pueblo.
Y ese pueblo es un pueblo de luz, es un pueblo de esperanza, es un pueblo que brilla en medio de la oscuridad. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios brilla? No brilla con luz propia. No tiene luz propia para brillar. ¿Qué es lo que hace que brille del pueblo de Dios? La gloria de Dios. Lo que brilla en el pueblo de Dios no es la obediencia nuestra. No brillan nuestras buenas acciones. No brillamos por nuestra bondad o nuestra justicia o santidad. Lo que brilla en medio de la iglesia es la ley de Dios, porque la ley de Dios es lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que brilla entre nosotros no son nuestras obras. Brilla la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y soberana. Brilla la gloria de Dios, que es la cabeza de la iglesia. Brilla Cristo con luz propia, porque Él es el cumplidor del pacto eterno de redención. Brillan las obras de Cristo. Ese fue un pequeño error que cometió la nación de Israel cuando fue constituida. Cuando ellos vieron que las otras naciones les tenían temor, ¿saben qué pensaron los hebreos? Somos mejores que ellos. Tenemos mejores leyes y mejores normas. Tenemos mejores prácticas. Somos mejores. Tenemos gente tan sabia como Salomón, gente tan poderosa militarmente como David. Tenemos jueces tan inteligentes. Somos mejores que los demás. Todos nos envidian. Somos objeto de la envidia de todas las naciones. ¿Y saben qué Dios hizo? Los dispersó. Porque ellos presumieron que brillaban con luz propia, que la luz y el brillo de toda esta metáfora que se nos describe que era propia de ellos, y olvidaron que la gloria es de Dios, y la que brilla y alumbra es la voluntad de Dios en medio de su pueblo. Cuando ellos fueron entre los medas, los persas, los babilonios, los egipcios, el pueblo de Dios siempre resplandeció. Generaba temor entre los demás. Recuerden que en Babilonia quisieron matar a los hebreos, entre los persas también, entre los egipcios también. ¿Por qué? No porque fueran mejores, sino porque ellos constituían el pueblo de Dios salvo por gracia, y ellos encarnaban en sí mismos un plan eterno y soberano que es el pacto de la redención. Y porque ellos brillaban con la luz del evangelio y la luz de la palabra. Ustedes y yo brillamos donde vamos, pero no brillamos porque tenemos estrella, no brillamos porque tenemos aura o aureola, brillamos porque tenemos la luz de Dios que nos alumbra. Lo que brilla no somos nosotros, somos opacos, somos oscuros, somos tiniebla, pero lo que brilla es la ley de Dios grabada en nuestras conciencias, la gloria de Cristo obrando en nuestro corazón. Espléndida señal. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿saben, querida iglesia? Esta espléndida señal metafórica de una mujer no solo representa un pueblo, que es la iglesia, no solo representa un plan, que es el pacto de la redención, sino que también representa una persona. Esa persona que representa es a Jesucristo. Son muchos los que pretenden separar la mujer de la descendencia. Más del 90% de protestantes evangélicos separan. Esta mujer es Israel y la descendencia es la iglesia. Si nosotros hacemos esa separación, cometemos un grave error, no solo histórico, sino teológico y bíblico. Porque esta mujer y la descendencia son una misma cosa. Yo les pregunto a ustedes que son madres, ¿sus hijos son una cosa distinta a ustedes? ¿O sus hijos son parte de ustedes? Sus hijos son la vida de ustedes. Son la razón, el motivo, la ilusión de ustedes. Por supuesto que así es. Nuestros hijos son parte de, no apéndice de. Nuestros hijos no son un epílogo, un apéndice, no son una mascota que camina. Nuestros hijos son parte de nosotros. Son carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso. Hay una directa relación entre los padres, en este caso la mujer, y la descendencia.
Entonces decir que la mujer es una cosa y la descendencia es otra, es un grave error. Decir que la mujer es Israel como nación y que la descendencia es la iglesia es un grave error. La mujer y la descendencia son la misma cosa, porque la mujer representa la iglesia, representa el pacto y representa a Jesucristo, el Cordero vencedor, que compra a la iglesia por precio de sangre para que sea su pueblo redimido. Es decir, esta mujer representa al cumplidor del pacto. Génesis 3:15 lo dice. De la simiente o de la descendencia de la mujer, ¿quién viene? ¿La nación de Israel? ¿Quién viene? Génesis 3:15. Jesucristo, el Salvador. Por eso todas las mujeres te llamarán bienaventurada, porque fuiste un instrumento en las manos de Dios para ser la madre del Salvador. Por eso todas las mujeres del Antiguo Testamento, igual a las nuestras en nuestra iglesia, anhelan tener muchos hijos. Anhelan tener hijos porque saben que esos hijos son instrumentos en las manos del Señor para su propia gloria. Por eso la Biblia dice: la mujer se salvará engendrando hijos. Por eso dice: bienaventurado aquel que tiene hijos, porque cumplen las disposiciones de la descendencia multitudinaria, extraordinaria, espléndida de los creyentes en la presencia del Señor. Contrario a las ideologías paganas, no tenga hijos, tenga mascotas o adopte un árbol. La Escritura dice lo contrario. La razón de ser de ustedes como mujeres en la presencia de Dios y en la rendición de cuentas es que Dios les dé hijos para la gloria de Dios. Que tengan hijos. Quizás Dios se apiade de esos hijos y esos hijos sean instrumentos en las manos de Dios para su propia gloria. Quizás Dios tenga misericordia de nuestros hijos, como lo promete el pacto con seguridad, y nuestros hijos disfruten junto con nosotros los padres de las bendiciones de esta señal espléndida de estar en la presencia de Dios, en el templo santo, adorando al Creador. Esta mujer representa a Cristo, porque Cristo procede de la mujer, lo dice la Biblia, porque Cristo nace de mujer. Hermano, ¿no es eso extraordinariamente hermoso? Que Jesús, siendo Dios santo y perfecto, haya tomado forma de hombre y se haya formado o gestado en el vientre de una mujer. Eso es, además de milagroso, es soberano, es misterioso, es extraordinario. Así como nuestros hijos nacieron, así como sus hijos se formaron en el vientre suyo como mujer, así Jesucristo fue formado, el Hijo de Dios, para mostrarnos su sencillez, su humildad, pero también su condescendencia pactual, no meritoria de parte nuestra, sino condescendencia pactual para que esa señal sea espléndida. María era una mujer tan común como cualquiera. ¿Qué fue lo espléndido de María? Que fue un instrumento en las manos de Dios. Ustedes y yo somos tan comunes. ¿Qué es lo que nos hace fuera de serie? Que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos hace espléndidos? Que Dios nos mire con misericordia y nos dé promesas tan eternas y soberanas. Que Jesucristo está entre nosotros, que Él murió por nosotros, que nos perdonó nuestros pecados. Esta señal de esta mujer vestida, rodeada con esos ejemplos de luz tan extraordinarios, nos muestra la gracia de Dios de salvar un pueblo y de reunirlo para su gloria. Esta mujer representa o nos dirige o nos encamina a Jesucristo, quien cumple todas las disposiciones del pacto. Entonces no es cualquier mujer. Decir que es Israel es absurdo, porque de Israel no vino el Mesías. El Mesías viene de Dios, del cielo. El Mesías viene de su propio pueblo de Dios. Y Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se llama la iglesia, los creyentes, el remanente. Decir que esta mujer es María, pues es legitimarse
patrones de idolatría. Es poner en la figura de una mujer algo que no se puede poner, sino que es una metáfora. Pero decir que esta mujer representa la iglesia salvada por gracia es legítimo. Porque hay salvos desde el primer momento de la historia. Y porque la promesa del pacto se da en el primer momento de la historia. Y porque la bendición de la mujer está presente desde el primer momento de la historia. La mayoría de nosotros, los hombres y la sociedad, ve a la mujer simplemente en la función de una utilidad natural o biológica. La mayoría de los hombres vemos a la mujer simplemente en el sentido de complemento o de ayuda o de placer. Y la sociedad la ve hoy en día como una fuente de trabajo, como una mujer que genera muchos dividendos a las empresas. Pero Dios la ve de otra manera. No la ve simplemente como complemento para el varón, ni la ve simplemente como mano de obra o como elemento productivo. Dios la ve como un instrumento para su propia gloria, para la salvación de los pueblos, para el extendimiento de la descendencia del pueblo de Dios. Mujeres, necesitamos y necesitan ustedes cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios es vivir para su gloria. El plan de Dios es tener hijos para salvación. El plan de Dios es gozarse por el diseño de Dios para ustedes. No hay lugar para sentirse inferiores. Dios no las ve así. Pero tampoco hay lugar para sentirse superiores y más fuertes, porque tampoco las ve Dios así. Dios no las hizo para competir, ni con ustedes mismas, ni con el hombre. Dios las hizo para que ustedes se deleiten en el Señor, y para que vivan para su gloria, y para que vean la bondad de Dios en hacerlas mujeres y en darles el regalo de la maternidad. ¿Para qué? Para mostrar las disposiciones del pacto de la redención. Para mostrar la gloria de Dios en reunir un pueblo usado y ejemplificado metafóricamente a través del rol femenino y mostrarnos la gracia de la salvación. ¿No es eso maravilloso? Eso nos da un poco de envidia a nosotros los hombres, porque no logramos comprender a plenitud esas metáforas propias de la maternidad, de la mujer, de ser complemento en el plan de Dios de reunir un pueblo para sí. Pero lo entendemos por gracia y nos gozamos. Espléndida señal, rodeada de luz. Si ustedes recuerdan, desde que Apocalipsis se abrió en el versículo 1, hemos visto luz, estrellas, sol, lámparas, brillos, que representan a Cristo, que representan el Espíritu de Dios, que representan la gloria de la salvación. Pero ahora esa luz rodea a la iglesia y nos muestra a la iglesia como una iglesia gloriosa, productiva, una iglesia victoriosa. Eso es nuestra iglesia, hermanos queridos. Nuestra iglesia es una iglesia victoriosa, no por nosotros. Si dependiera de nosotros, la iglesia se acabaría hoy. Si dependiera de nuestros buenos propósitos o nuestras buenas obras, hoy cerraríamos esta iglesia. Pero afortunadamente no dependemos de nosotros, sino de nuestro Dios. Y la iglesia continuará. ¿Y cómo continuará? No continuará a regañadientes, no continuará como una pordiosera o como una mendiga. La iglesia proseguirá como victoriosa. ¿Por qué? Porque le pertenece a Jesucristo y está rodeada de la gracia y el poder del Evangelio. Espléndida señal. La iglesia salva por Cristo. Precioso Dios, gracias por darnos tu palabra, por recordarnos una vez más que siendo nosotros pecadores, tú moriste para salvar a tu pueblo. Gracias por recordarnos una vez más que siendo nosotros inconstantes y sin luz, nos rodeas con la luz del Evangelio para que tengamos esperanza. Pero gracias también por darnos este ejemplo tan significativo, tan cercano, tan propio, como el ejemplo de una mujer, como la simbología de una mujer, pero no una mujer cualquiera, no una mujer agobiada, no una mujer desarreglada, no una mujer desatendida, sino una mujer gloriosa y victoriosa. Esa mujer solo puede ser la iglesia tuya. Esa mujer que no reclama, esa mujer que no se echa a morir, esa mujer que no compite,
sino que se deleita, que disfruta, esa mujer que vive victoriosa, esa mujer que está disfrutando las bendiciones de su diseñador, de su creador, de su Señor. Solo puede ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por hacernos parte de ella, porque somos miembros de esa iglesia victoriosa, de esa iglesia engalanada, de esa iglesia meritoria por la obra de Jesucristo. Gracias porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no podrá ser opacada por ideologías de turno, por gobiernos dominantes, por hombres perversos o por sectas que se levanten. Gracias porque la iglesia no podrá ser confundida por falsos maestros. La iglesia será victoriosa, reservada, guardada, protegida y toda su descendencia para ser presentada en gloria en la presencia tuya. ¿Cuánto nos animas al recordarnos lo que somos en Cristo Jesús? ¿Cuánto nos animas al recordarnos lo que tú has hecho y sigues haciendo a favor de esa mujer que sufre persecución, que sufre dolor y que afronta realidades propias de incertidumbre, pero que tú la gobiernas y la diriges, la llevas a puerto seguro, porque esa iglesia o esa mujer te pertenece a ti? Te damos gracias. Ayúdanos a tener los pies en la tierra, pero la mirada puesta en el galardón, en Cristo Jesús. Te agradecemos por darnos tu palabra y por animarnos y sustentarnos en todos nuestros días. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.